Voy a dar un repaso de los temas que se estuvieron viendo esta semana. Estuvimos trabajando en el libro de Física 1, en el bloque 2. Aquí en el libro se llama Identificas diferencias entre distintos tipos de movimiento. O sea que vamos a estar hablando del movimiento. Yo doy por entendido que ustedes ya estuvieron revisando las actividades que les pedí. Varios sí ya me mandaron y algunos otros por ahí están faltando para que pues me las manden. Ok, pues vamos a empezar. Aquí el bloque nos dice que son 20 horas, pero pues obviamente no tenemos el tiempo para verlo profundamente. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Yo les pedí que leyeran esta página, que es la introducción, la cual nos habla que desde tiempos antiguos, pues algunas civilizaciones intentaban explicar ese fenómeno del movimiento, ¿no? E incluso se creía que los planetas, el Sol y todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Ya después Copérnico pues descubrió que en realidad nosotros, la Tierra, giraba alrededor del Sol. Y pues nos dice también que los primeros movimientos que nos empezaron a asombrar fueron específicamente esos, los que realizaba el Sol, la Luna y las estrellas, ¿no? También nos dice aquí que los primeros científicos en decir el concepto de movimiento fue Galileo Galilei, Isaac Newton, incluso Albert Einstein, ¿ok? Entonces, pues esto se supone que también lo tuvieron que haber leído, más o menos sirviendo de qué se trata este módulo. También estaba una actividad y yo les comenté que realizaran las preguntas. Si vemos, es una evaluación diagnóstica, ¿ok? Es simplemente para ver qué saben de este tema. El objetivo era que ustedes empezaran a ver la pregunta sin que ustedes supieran nada del tema, porque no lo hemos visto, es nuevo. Entonces era decir, ok, primer pregunta, menciona para ti qué es el movimiento. Entonces, estas preguntas tenían que despertar en nosotros una curiosidad o algo que porque nosotros no sabemos qué es en sí el movimiento con temas científicos. Porque, por ejemplo, podemos decir, ok, el movimiento para mí es simplemente una persona caminando, se está moviendo, eso es para mí. Entonces, eso es lo que yo quería que cada quien anotara aquí, lo que en realidad sabe, porque es una prueba diagnóstica. Aquí no es que estén bien o que estén mal, porque aquí solamente vamos a poner lo que sabemos. ¿Okay? Algunos me ponían una respuesta que era obvio que lo sacaron de internet, pero aquí el objetivo era que pusieran lo que ustedes sabían, ¿ok? Después les daban algunas respuestas aquí en el libro. Yo les dije, revisen esas respuestas para que ustedes mismos puedan ver si están bien, si están mal, en qué les falló o así. Entonces, por ejemplo, menciona los tipos de movimiento que conoces. Había quienes me ponían todos los movimientos. Entonces, para mí, ustedes ya se saben esos movimientos. ¿Ok? Si alguien me hubiera puesto, no sé, ningún movimiento, estaba bien. Porque era solamente esa evaluación diagnóstica. Les comento, aquí no había un estoy bien o un estoy mal. ¿Ok? Nada más era para saber qué saben y qué no. Entonces les digo, la mayoría me ponían movimiento rectilíneo, uniforme acelerado, caída libre, tiro vertical, tipo parabólico, movimiento circular, todos los movimientos. Entonces, para mí, ustedes ya se saben esos movimientos o los conocen mínimo, porque pues se supone que como vamos iniciando este tema, no creo que los ubiquen. Entonces, era válido poner, no conozco ninguno, ¿ok? Entonces, esta evaluación diagnóstica era para que ustedes despertaran ustedes ese pensamiento de qué es
una trayectoria. ¿Qué es rapidez? Ok, y te pones a imaginar qué es la rapidez y te pones a imaginar qué es la velocidad. Entonces, ese era el objetivo de esta evaluación diagnóstica. Algunos todavía no me lo mandan y pues espero que me la envíen, por favor. Después venía un apartado que también me interesaba, que era la autoevaluación. Ustedes mismos iban a ver sus respuestas y las iban a comparar con unas respuestas correctas, ¿ok? Ustedes me iban a decir cómo era su desempeño, bueno, regular y no suficiente. Todo esto en base a las preguntas correctas, ¿ok? Entonces la mayoría me puso regular, está bien. Algunos sí me pusieron que no es suficiente y otros que bueno, pues está bien. A mí me interesaba que realizaran esto porque también es importante autoevaluarnos, que nosotros conozcamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que lo aceptemos, que digamos, ok, yo no estoy haciendo, no hice mis preguntas bien, la verdad no sabía, y entonces comparando con las otras preguntas correctas, tengo un desempeño pues malo, entonces aquí es aceptarlo, ¿no? Para ver en qué podemos mejorar, ¿sale? Entonces esta parte de la autoevaluación también es importante porque igual se va a seguir trabajando durante los próximos semestres. Ok. Pues bueno, en esta partecita que yo también les comenté que leyeran, pues aquí nos dice que antiguas civilizaciones como los egipcios estudiaron el movimiento de las estrellas y pues ellos lo utilizaban para, bueno, les servía para la división de la noche en las horas y estaban asociados a guardianes del cielo y varias cosas que ellos tenían pensado, bueno, más bien que ellos imaginaban en ese tiempo. Y muchas cosas estaban acertadas hasta que pues ya algunos científicos empezaron a sacar específicamente temas de movimiento y ya empezaron a utilizar ecuaciones y cosas así. Aquí vienen algunos conceptos que yo también les había pedido que buscaran. Ok, pues aquí nos dice que el movimiento es el cambio de posición en el espacio de un cuerpo de acuerdo con con un observador. Ok, entonces pues nos dice que es el cambio de posición. Ok, con eso vamos a quedarnos. Es el cambio de posición. Entonces, pues si tenemos, no sé, un automóvil aquí y hace una trayectoria y está aquí, entonces ya hizo un movimiento. Ok, vamos a quedarnos con eso. También nos hablaba, en esta lectura nos habla de la mecánica, nos dice que es una rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento. Ok, entonces cuando escuchemos la palabra mecánica en física, nos vamos a asociarlo con el movimiento de los cuerpos. ¿Okay? Y la mecánica pues vemos que se divide en dos, una que es cinemática y otra que es dinámica. ¿Okay? Entonces aquí nos dice también la cinemática pues es la parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimientos de los objetos sin atender las causas que lo produjeron. Y aquí nos daban un ejemplo y nos decían que nos dan el ejemplo, está la casa y están las montañas, y aquí nos decían que el niño y el perro empezaban a moverse en torno a la casa, ¿ok? Y nos decían también que tiene mucho que ver el movimiento dependiendo de su punto de referencia. Y eso lo vamos a ver en unos ejemplos que más abajo vienen. Y ahorita checamos bien esta parte, que de aquí van a ser los problemas que vamos a estar trabajando. Vemos también estos conceptos porque también son parte de los problemas que vamos a trabajar. Ok, primero nos dice que trayectoria de un cuerpo. Y aquí
nos dice que es una línea imaginaria que recorre el cuerpo durante su movimiento y la trayectoria se determina siempre respecto al sistema de referencia. Ok. Nos dice que la trayectoria de un cuerpo es una línea imaginaria. Ok. Y aquí nos dan un ejemplo para que entendamos un poquito mejor. Cuando estos aviones sacan humo, podemos ver que van dejando una huella y podemos ver cuál es su trayectoria. ¿Ok? Aquí dice que es una imaginaria porque, por ejemplo, si nosotros vamos caminando, tenemos un ejemplo. Nosotros estamos aquí y empezamos a caminar. Caminar, 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 caminamos, caminamos, caminamos. Entonces nosotros cuando caminamos o no solo nosotros, sino carros y demás cosas, demás cuerpos que hacen movimientos, no dejamos nosotros una línea pintada para ver por dónde pasamos. Esta línea es imaginaria, ¿ok? Y entonces es una trayectoria. A esto le llamamos trayectoria y por eso es una línea imaginaria, porque cuando recorremos distancias no dejamos una huella, por eso es imaginaria y entonces a todo esto que nosotros avanzamos se le llama trayectoria de un cuerpo. ¿Ok? Y nos dice que cuando una trayectoria es una línea recta, se le dice movimiento rectilíneo. Y nos dan el ejemplo de una carrera de 100 metros. ¿Por qué? Porque aquí es la salida de la carrera, recorren una línea recta y hasta aquí son 100 metros. Entonces aquí no hacemos lo que arriba, que vamos haciendo varios movimientos, no línea recta. Entonces a esta trayectoria se le llama movimiento rectilíneo. ¿Okay? Ok, y nos daban otros tres ejemplos. El primero es el trayectoria de un círculo. Y aquí pues veíamos que cuando giras y tu línea imaginaria queda un círculo, pues esta es la trayectoria, es un círculo y decimos que el movimiento es circular. ¿Ok? La siguiente parte pues nos decía que es el movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque un cuerpo forma imaginariamente una parábola. Okay, y aquí lo vemos. Okay, forma una parábola esta parte. Y esto ya lo habíamos, bueno, yo pienso que ya lo habían visto en secundaria, las parábolas. Que se formaban hacia arriba, hacia un lado. Entonces, cuando un cuerpo forma esta trayectoria, es un movimiento parabólico. Okay. Y el último es el movimiento elíptico, el cual forma la Tierra en su movimiento de traslación. Esta parte también es una parte que nosotros, bueno, que ustedes van a ver cuando estén en tercero. Se grafica una ecuación parabólica. Ok, entonces esta movimiento parabólico, este movimiento elíptico, perdón, es el que forma la Tierra en su movimiento de traslación. Ok, entonces esos son ejemplos de movimientos. Ok, en los últimos conceptos. El de distancia. Nos dice que es la longitud de la trayectoria. Ok. Ok, veíamos que la trayectoria pues es lo que vas caminando, ok, lo que vas haciendo, la línea imaginaria. Ok, entonces la distancia es los metros, ok, los metros. Voy contando cuántos metros recorrí en toda esta parte. Podemos decir que, un ejemplo, que fueron 100 metros, 100 metros de distancia
en la trayectoria, ¿ok? Porque vamos a ver el desplazamiento. El desplazamiento es qué tanto se avanzó de esta parte hasta esta parte. No va a ser el mismo, no van a ser los mismos metros de aquí a acá, ¿ok? Y aquí nos daban un ejemplo. Y este pues yo pienso que está muy claro. Aquí vemos la distancia recorrida puede ser muchísima. Y en realidad el desplazamiento es qué tanto nos movimos del punto en que salimos hasta el punto donde llegamos. ¿Ok? Aquí vemos que en realidad el desplazamiento fue muy poco y la distancia recorrida fue mucha. ¿Ok? Entonces la distancia y el desplazamiento no van a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta estos dos conceptos y su diferencia. Ok, veamos la trayectoria, es la línea imaginaria que vamos recorriendo. La distancia es en metros, cuánto fue lo que caminamos, por así decirlo. Y el desplazamiento es qué tanto nos movimos del punto A al punto B. Entonces, imaginemos que hicimos esta misma distancia, bueno, un poquito menos, y llegamos aquí mismo. Entonces, si vemos que el desplazamiento es poco, mientras que la distancia es mucha. Ok, entonces vamos a tener eso presente porque igual se va a seguir utilizando. Ok, entonces aquí nos daban, más bien aquí nos muestran una fórmula. Ok, nos dice que el desplazamiento es igual a la posición final de un objeto menos la posición inicial. Este triangulito que se llama delta nos dice, junto con la X nos dice que es el desplazamiento. Ok, es igual a la posición final de un objeto menos la posición inicial. Normalmente la posición final nos la van a dar con la letra B, la posición inicial con la letra A. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dice, determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Ok, el punto A hasta el punto B. Aquí tenemos la fórmula de arriba. Ok, tenemos la fórmula, delta de X es igual a posición final menos posición inicial. Ok, entonces la posición final es 80 metros menos la posición inicial 30. A 80 le quito 30, me queda 50. Ok, entonces el desplazamiento fue 50 metros hacia el este. Ok, ¿por qué? ¿Por qué hacia el este? Porque va del punto B, perdón, al punto A. Entonces va vamos a ver. Nos dice, determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. El punto A está en esta parte y el punto B está en esta parte. Entonces, ya, vamos a despejar esta parte, a sustituir. ¿Cuánto vale la distancia final? Aquí no la dan, 80 metros. Menos, bajo el menos. Distancia inicial, 30 metros. Aquí lo pongo, 30 metros. Ok, a 80 le quito 30, me van a dar 50 metros hacia el este. Ok, de aquí hubo un desplazamiento hacia acá. Ok, entonces al final decimos que nuestra respuesta correcta es desplazamiento es igual a 50 metros hacia el este. Y vemos que está sencillo, nada más hay que ir siguiendo la fórmula. Son problemas muy sencillos. Vemos el ejemplo número 2.
Determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A, aquí está el punto A, ahí está el punto B. Ahora es al revés. Vamos a usar la misma fórmula. Desplazamiento es igual a xf menos xy. Entonces, la posición final del objeto, que es xf, vemos que es 10 metros. ¿Ok? Le vamos a restar el desplazamiento inicial, que es de 60 metros. A 10 le quito 60, me va a dar 50. A 10 le quito 50. Perdón. Me va a quedar 50. Yo comúnmente para realizar esto siempre lo hago de esta manera, para realizar estas operaciones. Yo primero le quito, observo los dos números. Yo siempre le quito al más grande. Ok, aquí veo que es 60 y 10. A 60 yo siempre al número más grande siempre le quito el más chico. Entonces a 60 le voy a quitar 10, me queda 50. Y voy a dejar el signo del más grande, en este caso el signo 60. Aquí está. Y así me queda. Entonces me queda menos 50 metros. Entonces me va a quedar menos 50 metros hacia el oeste. Porque ahora vemos que la trayectoria es del punto A al punto B. ¿Ok? Si el punto B estuviera acá, entonces sería positivo. ¿Ok? Entonces la trayectoria es hacia este lado. Y estos son los ejemplos. Vemos que está bien sencillo. Lo único que hay que hacer es seguir la fórmula. Que desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Y aquí nos lo dan. Posición final menos 70 menos posición inicial. Y aquí nos dan el dato. Nada más lo único que hay que hacer es sustituir. Y listo. Entonces, vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Y pues ya. Cualquier duda que vayan teniendo, pues obviamente yo les voy a ir explicando. Ya cualquier cosa, pues vamos viendo.